Bienvenidos al capítulo número 50 ya de The Nomu Hour. Hoy estoy aquí con Adrián Gallardo, que es director de operaciones y programas en Aticolab. Adrián ha trabajado como fundador, consultor, business advisor, investor early stage y profesor en varias universidades. Bienvenido, Adrián. Muy buenas, Juanma. Mil gracias por la invitación, primero de todo. Nada, gracias a ti por venir. La verdad que te llevo siguiendo en LinkedIn un tiempo y tenía ganas de conocer un poco tu historia. Muy bien, pues a conocernos un poquito más. Yo he dado muchas vueltas, ¿eh? Ya irás viendo durante el podcast que soy de esas personas que poco ha ido descubriéndose a sí misma, porque mi background es ingeniero, yo vengo de telecos, pero mi foco hoy es negocio 100%, así que luego vamos profundizando un poco en cómo me he ido moviendo, pero yo creo que es una de las cosas de las que más contento estoy, ¿no? De estar siempre escuchando qué es lo que me llama más, entender un poquito cuáles son mis habilidades y dónde puedo aportar también, ¿no? Esa parte del Ikigai y en base a eso ir posicionándome un poco en donde más valor pueda aportar y las cosas que más me gusten. Así que hoy sí que es verdad que, como decías, estoy mucho más focalizado en toda la parte de negocio. Sí, además creo que es importante el no tener miedo a cambiar de opinión o de rumbo, el explorar nuevos caminos, ¿no? La verdad es que... yo soy de esas personas que le encanta salir de la zona de confort. O sea, aparte de todo esto, igual es un poco más off topic, pero yo soy 100% de deportes extremos, soy paracaidista, soy buzos, hago apnea, surfeo, todo lo que tenga un poco que ver con la adrenalina me gusta también, y es una manera también de ir encontrando los límites de cada uno e ir saliendo de esas zonas de confort. Así que machea un poco también con esa vida genética del emprendimiento, que muchas veces al final está un poco relacionada. La vida del emprendedor también es intensa, podríamos decir. Sí. Siempre lo hablo con mis socios que aquí o te mola el rock and roll o estás jodido en este mundo. De hecho, es un punto que me gusta a los emprendedores más early stage que empiezan, ¿no? El no romantizar lo que supone el emprender. Yo creo que es algo también importante. O sea, sí que es verdad que te tiene que gustar, que tienes que estar dispuesto a esos sube y bajas, ¿no? Esa montaña rusa donde un día eres el mejor, te están bailando el agua, el día siguiente hay un problema por el que no sabemos cómo avanzar a priori. Entonces, uno de mis primeros consejos a todos los emprendedores es ok, desarrolla esa capacidad de ecualizar, ¿no? Que los máximos no sean tan máximos, esos picos de subida no te lleven a demasiado arriba, pero lo mismo con los mínimos, ¿no? Cuando encontramos puntos de esos en los que son situaciones difíciles dentro de un emprendimiento, que no se acabe el mundo, ¿no? Que hay muchas más cosas aparte del emprendimiento, que muchas veces también cuando estamos en esa rueda de emprender parece que solo seamos uno. Nuestra única versión de persona es la de emprendedor, y si eso va mal, parece que nuestro mundo se desmorona. Y yo creo que hay que tener una base sólida detrás también, y que el proyecto sea algo que cojas con ilusión, que tengas todas las ganas del mundo, pero que complemente a una vida también personal por detrás completa, porque si no, muchas veces cuando los proyectos van mal, que muchos van mal, nos da ese bajón, ¿no? De que parecemos que no servimos para mucho porque el proyecto ha ido mal. Y tengo experiencias, tanto de proyectos que han ido bien como de proyectos que han ido mal, y para mí son aprendizajes sobre todo porque es complicado. Sí. Bueno, además es que creo que hacer cosas extremas, como haces tú, hacer actividades extremas, deportes extremos, sí que te da esa capacidad de tener como la mente más fría, ¿no? Te da un poco de perspectiva cuando pones a veces el físico, tu cerebro piensa que es en peligro, ¿no? Porque estás cayendo en el aire o metido en el mar, que no son situaciones, digamos, naturales. Creo que sí que te da esa capacidad también de tener la mente más fría luego oye, me han respondido mal a un mail, que hay veces que es que hay que poner las cosas en contexto de esa manera, ¿no? A mí, bueno, ya has dicho una palabra clave para mí, ¿eh? En mi filosofía en general está el contexto. Yo creo que todo el mundo actúa y las cosas pasan dependiendo de un contexto determinado en un momento determinado. Si cambias ese contexto o ese momento, probablemente la reacción de cualquier persona o lo que hubiese pasado en esa situación hubiese sido totalmente diferente. Entonces, es una manera de minimizar lo que me puede llegar a afectar cualquier cosa que pase, ¿no? Y esto es aprendido y desarrollado con los años, porque la versión de Adrián en Subo, para cuando hagamos un poco más de cronología por cómo
han avanzado los proyectos, a mí se me cayó el 100% del pelo de la cabeza y de la barba que hoy ya he recuperado, de un estrés, del tomarme las cosas de una manera en la que a largo plazo no se podía gestionar. Y siempre digo, esto no es una carrera de 100 metros, esto es una maratón, y tenemos que tener esa capacidad de ir poco a poco, de ir asumiendo las cosas que van pasando, aprendiendo e ir avanzando, ¿no? en ese proceso, pero el cómo te tomas y el cómo contextualizas pues todo lo que te va pasando va a ser una de las claves para ir avanzando de una manera más sólida dentro de ese emprendimiento. En la vida en general, ¿no? Pero del emprendimiento más. No, 100%, 100%. ¿Y cuándo supiste que querías emprender? ¿Esto era algo que desde Mira, siempre o...? No, la verdad, a ver, muchas de las historias empiezan, no, yo ya tenía esa aura de emprendedor, etcétera. No, la verdad no. Ahora vamos a tirar un poquito para atrás porque, como te decía, yo salía de Telecos, pues el 99% de mis compañeros de Telecos están desarrollando como ingenieros de software en cualquier cosa, alguno que otra cosa, ¿no? Pero puestos técnicos de desarrollo en su mayoría, alguno project management, pero bastante ahí, ¿no? Entonces yo, mi primer paso a la vida profesional como tal es Deloitte. Yo paso como consultor de riesgos tecnológicos en una Big Four, y empieza ese proceso en el que, pues lo mismo, es asimilar y entender que hay cosas que me encajaban mucho y que empecé a descubrir que me gustaban. Yo creo que el equipo de recursos humanos de Deloitte ya me posicionó en un rol que, pues, comparado con mis compañeros, que todos los juniors que entramos cada septiembre en Deloitte y demás, sí, pues era un rol mucho menos técnico y mucho más de cara al cliente. Yo tenía un cliente principal que era la Caixa en aquel momento, y luego un equipo de DXD, que era el equipo técnico de Deloitte, que desarrollaba pues las necesidades, las diferentes funcionalidades y necesidades acorde a la Caixa, ¿no? Pero ya tenía ese rol un poquito más de contacto en el cliente, y ahí me empecé a dar cuenta que a mí me gustaba mucho más estar en ese contacto del cliente, resolviendo problemas o tratando de tangibilizar algunos problemas, ¿no? Porque de cara al cliente, el cliente solo sabe que tiene un problema, pero no sabe mucho más, y ponerlo en una solución práctica me parecía súper interesante, pero no era luego la persona que se pasaba 8 horas en el ordenador desarrollándolo, o al menos era algo que no iba conmigo, y ahí empecé a entender que no iba conmigo. Aún así, hay muchas cosas de esa parte más jerárquica de Deloitte que no encajó con mi manera de ser, no encajó conmigo, y siempre digo que aprendí muchísimo en Deloitte. Para mí un paso 100% worth it por allá, es como, lo digo muchas veces, como hacer la mili, ¿no? Pero la realidad es que en el punto final pues había cosas que no me encajaban, así que uno de esos primeros cambios en mi vida lo dejé todo y me fui a dar la vuelta al mundo. O sea, no tengo ni idea de lo que quiero hacer con mi vida, pero sé lo que no me acaba de encajar. Entonces, primer punto, pues eso, con 24 años acabados de cumplir, me fui a dar la vuelta al mundo, sin billete de ida, empezando hacia un lado. Y así me pegué 11 meses viajando hasta que llegué a México, que había conocido en Tailandia a un amigo que ya estaba empezando sus pinitos de emprendimiento y cosas así, un amigo mexicano. Y allí me quedé los 2 próximos años de mi vida a vivir montando mi primera empresa. Y ahí es donde, pues Pablo, en este caso, mi socio mexicano, una persona 3 años más mayor que yo, que ya había hecho sus primeras cositas, me empezó a poner en ese gusanillo, que ni siquiera me había preguntado esa parte de emprender, porque mi familia no viene de emprender, son comerciantes normales, pero trabajadores. Entonces, bueno, básicamente empecé a entender que esa parte de ventas, esa parte de operativa, que también va muy relacionado con un poquito el asegurarte de que todo funciona dentro de una empresa, ¿no? Siempre digo que es un poco ingenieril también esa parte de los mecanismos de optimización y de metodologías de dentro de la empresa, y me gustan bastante. Y ahí empecé, pues, a hacer cositas, un negocio 100% tradicional. O sea, nosotros importábamos cosas de China y lo vendíamos como merchandising, productos promocionales a grandes cuentas. Trabajamos con un Vans, con Uber, con Visa, con grandes cuentas a nivel internacional en México, y de una manera, bueno, pues al principio muy orgánica, y que luego fue pues estructurándose un poco, ¿no? Y acabamos siendo una agencia de marketing offline que principalmente nos dedicábamos a merchandising, productos promocionales, eventos y stands para estas grandes marcas, ¿no? Y ahí trabajamos durante 2 años, pues con todas las grandes marcas que te puedan normalmente venir a la cabeza. Y aprendí mucho de negocio, de cómo funciona una empresa, de, en este caso, aguantar pagos, porque nosotros le pagábamos al chino prácticamente para que nos saliera la mercancía de allá. Aguantábamos
30, 60, 90 días con algunos proveedores, con algunos clientes, perdón, Sí. lo cual daba una tensión de caja increíble, tuvimos que negociar con bancos líneas de crédito, todas estas cosas que cuando no has empezado pues no tienes ni idea. Y luego ventas, ¿no? También me gustó mucho el empezar a meterme con un poco con las ventas, toda la estrategia de ventas, etcétera, desde la captación de los leads hasta la conversión, ¿no? Así que fue muy orgánico, como te digo. A partir de ahí, pues después de esos 2 años sí que vino un poco más esa parte de lo que llevo en total casi 3 años fuera. Me apetece volver un poco a Barcelona y la primera idea fue, ok, ¿por qué no llevamos esto a Europa? Lo que estamos haciendo de merchandising. En aquel momento, así como player importante en España estaba Camalún haciendo algunas cositas así, pero de una manera un poco diferente, ¿no? Y había pues muchos clientes muy antiguos, con productos muy antiguos y nosotros al final llevábamos una propuesta de valor muy diferencial al cliente, ¿no? Nosotros al final nos acabamos convirtiendo más en una agencia creativa donde el cliente nos decía el tipo de evento que tenía y no es que le vendiéramos una gorra, una mochila o una taza, sino que hacíamos todo un proyecto alrededor muy personalizado y con una propuesta de valor pues más creativa, podríamos decir, ¿no? Siempre mi frase era, o sea, tú quieres regalar algo que se acabe llevando y se le enseñe y tenga no sé cuántos mil impactos y no un llavero que guardes en el cajón y no vea absolutamente nadie más, ¿no? Al final es esa conversión a impactos que no puedes medir con estas cosas igual que con la tele, pero que sí que es verdad que te asegurarás más de que si es algo cool que lleva la gente y que tiene una propuesta de valor, pues que llegue a tener ese sentido, ¿no? Total, bueno, tiene todo el sentido. La verdad es que no lo había... Justo hoy le estábamos hablando de los carteles que se ven por la carretera, de que, joder, no se pueden medir las impresiones, pero que, claro, también al final llevarán a compras, aunque no sea medible, ¿no? Es una cosa Muchas parecida. veces notoriedad, muchas veces esa awareness, ¿no? Es esa parte de decir, guau, esta empresa está en todos sitios, ¿no? O esta empresa hace cosas cool en caso de los... Es como muy del americano, ¿no? merchandising. También. El tener la Al final botella es de la tele, metal ¿eh? O sea, ahí... en la tele tú no puedes medir awareness, o sea, pero sí, es el máximo exponente para mí de la awareness, la notoriedad, ¿eh? O sea, cuando tú sales en la televisión, te da esa credibilidad de es una empresa que ha sido en la televisión. Justo. O sea, un scam no sale en la televisión, cosas así no salen en la televisión. Entonces es notoriedad, confianza, ¿no? ¿Cómo mides cuánta gente había viéndolo y de esa gente cuánta gente te convierte? Hombre, prácticamente imposible medirlo. Sí. Además, la atribución dentro de las empresas a día de hoy ya sé que es uno de los grandes problemas, ¿no? Al final, el usuario necesita ver varios, el cliente potencial necesita tener varios impactos con la marca normalmente y en uno de ellos, después en el sexto, acaba comprando. Pero solo cuenta el sexto, que si el sexto ha sido un Instagram Stories en donde la ha visto, solo cuenta ese, hostia, igual la ha visto 5 veces antes y es complicado, ¿no? Atribuir realmente cómo ha impactado eso, pero bueno, también se trabaja en atribuciones. Pero en este caso, pues sí, al final para nosotros fue mi entrada dentro del mundo del negocio y empecé a entender pues que había muchas más cosas que la parte técnica que ya había estado. Entonces me resultó muy curioso y así empecé. Por acabar cerrando un poquito esta etapa, nosotros empezamos a crecer en LATAM, incluso con empresas, marcas como un Bridgestone, que pues, tenía sedes en Colombia, en varios países de Latinoamérica, y ahí empezamos a crecer. Y mi idea fue, oye, pues venimos a Europa e intentamos montar esto en España para empezar. Al final, clientes internacionales, para mí era bastante sencillo. Yo trabajaba con Nestlé en México, pues, que me hicieran una referencia y abrir Nestlé en España, ¿no? Porque al final nosotros, por ejemplo, pues siempre pongo ejemplos similares, nosotros ya teníamos un nivel de que nuestras fábricas estaban auditadas por nuestros clientes, ¿sabes? Por ejemplo, para Nestlé trabajábamos con la parte de premamá y hicimos un año un altavoz para escuchar el vientre de la mamá. Bueno, pues esto es algo que entra en contacto con la piel de la mamá, tiene que tener unas certificaciones y tiene que estar todo controlado. Entonces, una vez ya tienes este nivel dentro de algunos de los clientes, el venir, por ejemplo, a Europa, pues teníamos cierta facilidad. Lo que pasa es que en ese momento yo todo lo que había aprendido de negocio era de ponerme delante y que las cosas que nos fueran pasando. Y esto, en México, en un país de un mercado gigante, no pasa, pero cuando llegamos a España, el mercado es diminuto comparado con el de México. Sí. Y en un negocio de volumen como este, nos acabamos dando cuenta de que no era negocio. Un Nestlé nos pedía entre 20 y 50.000 unidades en México y aquí nos pedía 1.000, 2.000. Hostia, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuánto tenemos que trabajar para que sea un proyecto que llegue a tener sentido? Así que aquí en esta parte en España la fuimos diluyendo mucho y de manera muy orgánica en unos 6 meses dejamos de trabajar y operar, pero México siguió todo su curso y a día de hoy, y aquí quiero hacer un impasse porque
Posteriormente me puse a emprender en España, un negocio startupero más sí que metido en toda esta parte más tecnológica, pero en paralelo, con un rol 100% secundario, fue avanzando Trendy en México. Y al cabo de los 3 años de Trendy en México, un gran player americano, y por acabar esta historia que creo que también es bastante chula de aprendizaje, un gran player americano vino a controlar los departamentos de compras de estas grandes empresas, ¿no? Donde se gastaba muchísimo dinero y no se controlaba qué estaba pasando. Y ellos se llevaban un fee de lo que ahorraban año a año. Una manera bastante sencilla de medir, ¿no? O sea, yo te ahorro 1 millón, 10 millones, no sé, el dinero que sea de un año a año, me queda un porcentaje de ese ahorro. Hostia, para nosotros esto fue durísimo porque nos venía este player y nos decía, esto que tú compras a 1 y vendes a 10, ya no. O sea, esto me lo vendes a 2. Hostia, pero yo a mí me metía, claro, mis grandes márgenes también venían dados porque yo tenía que aguantar una financiación. Entonces, aguantar una financiación, pues me cobro un poco la financiación dentro de esos 90 días que voy a tener que estar esperándote al pago. Y básicamente tuvimos que pivotar. Y esto fue un gran pivot. Para una empresa 100% tradicional, nos acabamos asociando con una agencia que hacía para un mismo perfil de cliente pequeños desarrollos de promociones, tanto app como web. ¿no? Y ahí adquirimos toda esa parte tecnológica, ¿no? De conocimiento tecnológico, a la vez de que sumábamos sinergias en cuanto al conocimiento de la gestión de grandes cuentas y grandes clientes. Y nos hemos transformado hoy en Brand Factory, que es una marketplace SaaS, porque al final se lo vendemos al cliente como un marketplace, pero que nosotros nos paga por el uso de esa plataforma en un modelo de suscripción anual, y nos llevamos un fee de todo lo que pasa. Básicamente ponemos todo nuestro pool de proveedores dentro de la plataforma, y ahora, en lugar de nosotros intermediar toda la transacción, ellos compran directamente al proveedor, nosotros nos llevamos un fee de todo lo que pasa dentro de la plataforma. Ya no solo pasan merchandising y stands, sino que también pasan insumos en general, es decir, desde el papel de la impresora hasta el papel de váter que necesitan, lo compran a través de nuestra plataforma, y nosotros tenemos una suscripción, un SaaS anual y un fee de todas las transacciones, pero mucho más pequeño, que pasan dentro de la plataforma. Así que conseguimos dar ese pivot, y a día de hoy, bueno, pues sí que es verdad que es una empresa que está creciendo mucho y que bueno, pues eso tiene sentido. O sea, al final fue una manera de salvar un cambio de paradigma dentro del sistema, que la tecnología nos permitió que todo el mundo estuviese contento, ¿no? Porque pues el cliente en este caso pues tenía una plataforma segura en lugar de irte a una Alibaba de a ver qué nos pasa y demás, porque ya teníamos todos nuestros proveedores certificados, y a su vez tenían pues un mínimo precio, ¿no? Y nosotros un negocio de suscripción SaaS que nos permitía controlar mucho mejor la transacción, prever mucho mejor los flujos de ingresos y bueno, nos permitía tener de alguna manera otra seguridad. Así que esa es como ha ido mutando el proyecto en mi primer proyecto empresarial, por así decirlo. Qué chulo. ¿Y cuántos años lleva ese proyecto ya activo? Vivo, pues mira, yo soy muy mal ordenando cronológicamente, pero te diría así a bote pronto que tiene que llevar aproximadamente unos 8 o 9 años. Porque si yo llegué a México con 25, 26, tengo 34 ahora que acabo de cumplir, así que más o menos ahí me salen las cuentas. Es la única manera que tengo de poner referencia y calcular cuánto para atrás. Qué chulo, qué chulo. ¿Y seguís con los proveedores chinos o ya cuando empezasteis con vuestras propias fábricas os quitasteis? No, las fábricas no son nuestras propias, pero son fábricas con las que tenemos partners y están auditadas, vale. O sea que tienen una parte importante de la producción para nosotros. Aún así, aprendí mucho, ¿no? Hay cosas que en México, por ejemplo, no sale a cuenta exportar porque hay aranceles sobre el textil, por ejemplo. Pues todo lo que es textil lo hacemos in-house, o sea, lo hacemos con nuestros proveedores nacionales y todo desde México, para lo que trabajamos en México. Pero en cambio, cualquier cosa que sea tecnología, que sea personalización al 100%, pues sí que tiene mucho más sentido hacerlo con nuestros proveedores a nivel internacional. Que digo China porque la mayoría son chinos, pero tenemos proveedores en India, tenemos algunos en Marruecos, hay un poco de todo. Qué chulo. Y al dar la vuelta al mundo, ¿qué cosas aprendiste que luego has podido aplicar al ámbito laboral? O vamos, personal imagino que un montón, pero el laboral es el que me... Sí, esta es una muy buena pregunta. Yo, mira, siempre lo digo, ¿no? O sea, la vuelta al mundo me pilló joven, número uno. O sea, creo que en algún momento de mi vida haré otra. Porque también es verdad que es un proceso mental que te cambia mucho, te abre mucho la mente y yo creo que todo lo que aprendes
tiene una aplicación tanto profesional como personal, ¿no? Yo lo único que pude aprender de efectos prácticos de la vuelta es el haber llegado a México, el estar abierto a cualquier oportunidad que te pueda venir. O sea, al final yo creo que un mindset cuando tú estás viajando es estar abierto y receptivo a todo el mundo, o sea, a todo. O sea, si alguien se va con un plan, una hoja de ruta para dar la vuelta al mundo, yo apuesto lo que sea que a los 2 meses esa ruta está totalmente por los suelos y no tiene y no va a pasar, sobre todo si vas con ese mindset de bueno, voy a ir escuchando qué me pasa, quién conozco y qué oportunidades se me presentan, y ahí voy a ir cogiendo todas aquellas que me vayan llamando más la atención. Eso es un mindset que yo adquirí un poco con la vuelta al mundo, que yo iba con una primera hoja de ruta preestablecida. Me hicieron una entrevista aquí en Radio Flashback en su momento en Cataluña a la salida, y alguna vez la he escuchado de vuelta, y desde luego no tiene absolutamente nada que ver con lo que acabó pasando realmente, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas bonitas también, el no aferrarte y obsesionarte con que las cosas tienen que ser de cierta manera, y con eso me ha enseñado mucho en la vida, y me lo tomo con la parte profesional, porque es muy probable que si no en ese momento no hubiese estado receptivo a que Pablo me dijera quédate aquí y vemos y qué pasa y exploramos, y luego decir, oye, pues esto me interesa, me gusta, me quedo, ¿no? Mi madre, cuando le digo que me quedo a vivir en México, dice, para aquí lo único que suena de México son cosas malas, sobre todo hace unos añitos. Entonces, bueno, yo creo que es más bien una mentalidad de ir sí a todo, vamos a ver qué sale, y de eso sacaremos learnings. Y yo creo que suena tópico muchas veces, ¿no? El sacaremos learnings, pero yo creo que tiene que ser un poco así, porque en mi experiencia la mayoría van mal. O sea, que la mayoría... Ahora luego hablaremos de las startups en las que he invertido, de los proyectos que he acompañado. Tienes que ir con ese mindset de disfruto el camino y vamos a ver qué tal va, y vamos a ver qué learning saco, porque después el goal final en la mayoría de las ocasiones está muy lejos de ser el esperado. Esa es mi experiencia. Sí, eso pasa un montón también con los forecasts que se hacen en empresas, ¿no? Con las predicciones que intentan hacer, de dónde vamos a estar en 2 años, y luego realmente va pasando el tiempo y a veces que ni te das cuenta y dices, ostras, hace 6 meses éramos tantos o estábamos en esta oficina o no sé, o sea, es curioso eso. Y yo el otro día hice justo un post sobre el tema de los forecasts que comentas, porque yo cuando hablo con emprendedores, sobre todo early stage, ¿no? Que empiezan a hacer sus previsiones y sus forecasts, que les digo mucho que no se va a cumplir, pero el objetivo es que miráis la desviación y que cada vez seáis más precisos en esos forecasts. O sea, ese es el objetivo, el hacer tantas veces el ejercicio y en cortos periodos de tiempo, porque si lo hago a 3 años vista, hostia, pero 3 años y luego no tengo capacidad de reacción sobre lo que ha pasado. Pero si yo hago 6 meses un forecast, unos mínimos OKRs, unos mínimos objetivos, un business plan a 6 meses, y luego tengo cierta desviación, puedo ver, hostia, vale, soy demasiado optimista o soy demasiado pesimista, me voy empezando a conocer, voy a hacer el forecast de tal manera, y entonces ahí lo corrijo un poquito, y ese debería tener algo menos de desviación. Te aseguro que cuando llevas 10, algo menos de desviación van teniendo, ¿no? Y vas afinando un poquito más el tiro. Yo creo que esa debe ser también la mentalidad, ¿no? El poco a poco ir conociéndote, entendiendo cuán desviado estás de la realidad y poco a poco ir afinándolo un poco más. Siendo cada vez más realista, básicamente. Es que es verdad, bueno, conociendo un poco mejor esa desviación, ¿no? Porque muchas veces igual eres poco realista, pero porque no conoces suficiente el mercado o no conoces suficiente a lo que te estás enfrentando, y es normal al principio. Hostia, tenemos unas expectativas sobre algo que no conocemos suficiente, por tanto es normal que haya cierta desviación. Cada vez vas conociendo también mejor tus capacidades, sobre todo emprendedores jóvenes, early stage, que muchas veces se meten en estos fregados. Hostia, cuando invertimos también como inversores sabemos que esos forecasts no se van a cumplir. Queremos entender detrás de todo eso cuál es el razonamiento del emprendedor, cuál es el conocimiento del emprendedor del sector, cómo pretende moverse dentro de ese sector. Y eso es un poco la información que nos da. Que nos vayamos a creer que un business plan de una startup que en 3 años va a estar en la luna, pocos pasan, de verdad, Juan. O sea, no claro, se acaba dando tanto. Es casi más interesante que te cuenten cómo van a acabar en la luna, ¿no? Cómo piensan ellos que pueden llegar ahí y que los números en sí, ¿no?
Exacto, y ahí en ese momento de contarme cómo piensan, incluso no hace falta que me lo cuenten, en un business plan se ve, si todos los meses van aumentando un 10%, pues te aseguro que hay pocos negocios donde de verdad todos los meses vayan aumentando un 10% ese business plan. Si dices, no, mira, en agosto aquí conozco muy bien mi mercado y se hunde, pero luego en septiembre tenemos una remontada y no sé qué, tal cual, todo eso te ayuda a entender, ok, esta persona, este emprendedor conoce su sector, conoce las limitaciones que tiene esto es un negocio recurrente o no recurrente, esto es un negocio estacional, qué le pasa a este negocio, cómo se comporta el mercado de ciertas cosas, qué riesgos hay y todo eso pues se ve en un business plan, se ve hablando con un emprendedor y cuando decimos a un emprendedor que haga un business plan no es porque entendamos que se va a cumplir 100% ese business plan ni que ha descubierto, ha picado en oro, sino que, bueno, queremos entender cuál es su visión, cómo razona, cómo entiende el mercado. ¿Y cuándo pasaste de la parte de, bueno, de emprendedor, digamos, pura, a empezar a invertir en otras startups, asesorar, todo esto que estamos Yo comentando? creo que para contarte eso aún tenemos que pasar cuál es Ah. mi paso por las startups como tal, porque es eso, Uh-huh. el primer negocio que te hablaba es 100% tradicional, es un negocio de lo que entra por lo que sale, tú compras y tienes que vender a más y cuanto más clientes consigas, más vas a crecer. Poquito más. Además, llegamos a ser 20 personas en México con un equipo de casi todo ventas. Es un poco una persona de logística, una persona de administración, pero casi todo perfiles de venta que nos dio un crecimiento bueno en México. Y México que trabajábamos y operábamos, como te decía, LATAM. Uh-huh. Pero las startups funcionan diferente. Y esto fue también un learning para mí, ¿no? Y yo llegué, pues como te decía, que no conocía ni el concepto startup prácticamente, no conocía en Barcelona cuando volví de México todo esta aire y vibra que hay, por ejemplo, en Barcelona o en Madrid sobre todo el ecosistema startupero. Y ahí fui metiéndome un poquito más, pues típicos networkings y cosas así, y empecé y conocí a dos chavales que salían de la Universidad de Lane, no sé si conoces, Ah, sí, pero sí, sí. básicamente es un proceso también bastante innovador que Uh-huh. desde el minuto uno van creando pequeños proyectos y cosas así, y ellos estaban pues lo mismo con una idea de un software, de una aplicación para lanzar al mercado y empezó como pidiéndome feedback. Este feedback fue a unas cuantas reuniones más y acabé metiéndome como cofundador y CEO dentro del proyecto. Y con esto montamos Subo. Subo era un marketplace de compra-venta de segunda mano, Wallapop, lo más cerca que podamos tener a día de hoy en España, pero donde en aquel momento todo lo que pasaba en Wallapop pasaba fuera de la plataforma. Tú y yo nos conocíamos y luego te daba 10 euros y lo primero que miraba era si estabas cerca de mi zona de influencia o no, ¿no? Nosotros llegábamos con un modelo 100% online, de un Amazon de la segunda mano, por llamarlo de una manera muy sencilla, un poco más lo que es hoy Wallapop, ¿no? Donde pues da igual en qué lugar de España estés, que la transacción es 100% online, con pagos en escrow, con la seguridad de que me tiene que llegar, tengo que comprobar que todo está correctamente y luego liberamos el pago al comprador. Bueno, yo como CEO, pues en esta parte, primero que ya iba un negocio B2C, muy diferente de un negocio B2B, Uh-huh. gran corporación como el que estábamos haciendo. Aquí entran muchas variables nuevas, ¿no? Pero lo mismo, éramos un equipo de 4 co-founders al principio, luego se incorporó uno más, un equipo muy grande, muchos inversores también, ¿no? Chicos, esto de equipos grandes, complicado, no sé qué. Pero lo mismo, o sea, al final empiezas un poco también con esa inocencia de ilusión, de pues el proyecto, pues igual que el que hemos hecho antes, no me importa. En México éramos 4 socios también. Así que, bueno, a mí no me resultaba raro esto de que hubiese Uh-huh. bastantes socios dentro de una empresa. Long story short, estamos 2 años más o menos con ese proyecto, levantamos una primera ronda de inversión, estamos en medio de la segunda y un CTO, que es el que comentaba que se había incorporado más tarde, fichamos de King, la empresa de Candy Crush en aquel Uh-huh. momento. Básicamente lo que nos acabó pasando fue... y esto te habla el Adrián con el tiempo pasado, habiendo analizado la situación y habiendo entendido un poco cómo pasó todo, ¿no? Pero básicamente era un desalineamiento en la visión del negocio entre la parte técnica y la parte más de negocio. Yo siempre me jactaba en aquel momento de ser técnico, yo venía de Telecos, pero tenía la parte de negocio también. Entonces yo creía que podía gestionar bastante bien esta parte de producto, o sea, tecnología, negocio, ¿no? Que Uh-huh. siempre es un gran reto en las startups.
Sí. Pero no conseguimos alinear esa visión y de un día para otro, bueno, pues tuvimos un problema con uno de estos CTOs, con este CTO, perdón, que nos vimos involucrados en lo mismo, 1 año y pico de juicios. Ostras. Para salvar el tema, que acabamos ganando el proceso y acabó bien, pero tuvimos que parar absolutamente todo. Claro. Nos quedamos sin el código, se quedó con Tiro del con cable, toda como se esa dice. parte, tiro del cable literal. Y no quiero profundizar mucho en esa parte, porque a día de hoy ya está todo hablado incluso con él y son momentos, contexto-momento, ¿no? Es lo que hablábamos antes y creo que viene muy a colisión con el tema. Se daba un contexto en un momento determinado que hizo que la cuerda se tensase más de lo normal y que no llegáramos a un punto que igual hoy, la misma persona y yo hablando, pues llegaríamos a un punto en común y el proyecto seguiría hacia adelante. Por eso te digo que intento con todo el mundo en la vida no guardar nada de rencor, porque entiendo que todo el mundo actúa de una manera determinada en un momento determinado con cierto contexto. Entonces, simplemente me sirvió como un learning increíble, tío, porque, o sea, era un proyecto al que le había dedicado los 2 últimos años de mi vida, al que yo había puesto la cara frente a todo el mundo pidiendo capital, y esto también a nivel gestión personal era un tema, ¿no? Porque pues, para mí era yo la cara visible de alguien que le pido capital y luego tengo que decirle a todo el mundo que esto se va al carajo, ¿no? Entonces, para mí fue un proceso duro. Aquí es donde te digo que perdí el 100% de mi pelo de la cabeza y a día de hoy pues ya hemos recuperado, pero bueno, al final entendí que, bueno, alopecia areata se llama, por si a alguien le pasa que se pueda sentir identificado y que de verdad es un proceso. Yo me fui cuando se me cayó. En 4 días perdí el 100% del pelo. En En 4 4 días. días. En 4 días. O sea, yo me levanté por la mañana y tenía todo esto como piel de bebé, además. O sea, como si nunca jamás hubiese aparecido un pelo. Y así empecé, pues todo 100%. Y básicamente me cogí un vuelo express a Canarias y me tiré 3 días caminando en la playa de un lado para otro pensando, pues, qué cojones pasaba con mi vida. Y básicamente, long story short, mi reflexión fue que no era las cosas que me estaban pasando, sino como yo las estaba gestionando, lo que hablábamos antes, ¿no? Y ese fue uno de los grandes puntos de inflexión en mi vida, en cómo me tomo las cosas, y fue un ejercicio durante los próximos 6 meses el gestionar todo eso. Y bueno, pues a día de hoy otro gran learning, ¿no? Luego otro gran learning a nivel legal, ¿no? Porque esta es otra de las cosas que no sé si alguien ha pasado por procesos legales. Siempre digo que es un poco como el médico, al que cuando a ti te dan un diagnóstico, lo único que puedes hacer es pedir una segunda opinión porque no tienes ni idea. O sea, para mí de medicina y de legal, o sea, es que no tengo ni idea. Si yo le voy con el caso a un abogado y me dice, está jodido, y le voy con el caso a otro abogado y me dice, está ganado, y le voy con el caso a otro abogado y me dice, bueno, tendremos que pelearlo, digo, hostia, es que estoy indefenso al 100%, no tengo ni idea. O sea, es como si vas y te dicen, no, te tenemos que operar mañana. Hostia, espera un momento, que voy a preguntarle a otro. Y el otro dice, no, tranqui, no te opero. Hostia, tienes que ir, lo único que puedes hacer es ir a pedir una tercera. Y eso es un poco cómo te sientes, o al menos cómo me sentí yo en ese proceso. Aunque por suerte, y doy muchas gracias, ya habíamos hecho bastante network y bastante ecosistema y estuvimos muy bien acompañados durante el proceso legal, que es otra de las cosas que de cierta manera me dio tranquilidad y también hay que decirlo. En abogados no se escatima, desde el día 1. Si tienes socios, pacto de socios. Y yo tenía un pacto de socios, que no es que fuésemos con una mano delante y otra detrás como si no pasara nada. Nosotros teníamos un pacto de socios que regulaba estas situaciones que pasaban si se daban mal, pero por esa misma regla de 3, ejecutar ese pacto de socios solo lo puede hacer un juez. Es decir, claro, yo no puedo forzar al otro a que venga firme y ceda el 99% de sus participaciones por haber incurrido en una falta dentro del pacto de socios. Me sirve como herramienta para que cuando vaya al juicio, pero en España el juicio de aquí a 1 año y pico, claro, el juez puede decir, no, si esto ya estaba puesto. Pero claro, en el entretiempo de todo eso, las cosas no o sea, entonces es entender, ¿no?, un poco mejor el proceso, es entender un poquito mejor cómo funcionan las dinámicas a nivel legal, cosas que parecen obvias a nivel personal, a nivel legal, tienes que justificarlas, tienes que demostrarlas y no solo... bueno, pues decir qué pasó, sino que tienes que demostrar que pasó todo eso, ¿no? Y entonces también es un súper aprendizaje a nivel legal.
Pero entonces, con todo eso, y aquí conectamos un poco con lo que decías de cómo empiezo a invertir, ¿no? Y es que yo había sido la cara visible, ¿no? De esas rondas de inversión con Subo, tenía el contacto con los inversores, habíamos hecho una de las grandes cosas que hicimos es mucho networking, estábamos en todos lados en la época de Subo, hicimos un ecosistema muy bueno, emprendedor dentro de Barcelona sobre todo. Y de manera muy natural también, cuando fui acabando, pues fui ayudando a diferentes actores del ecosistema. Pues a algunos inversores a conocer emprendedores y conseguir deal flow. A otros emprendedores a conectarlos con inversores para conseguir las rondas, ¿no? Y de esa manera un poquito más orgánica, empecé como a meterme como advisor en algún proyecto, al final, lo que decía siempre, más que nada, porque soy una persona que en aquel momento pues ya eran 2 proyectos por los que había pasado y estábamos en esa transición también dentro de Brand Factory, que estábamos diciendo antes que transicionaba al producto digital, ¿no? Y he visto ya unos cuantos y me he pegado ya unos cuantos tortazos y entonces simplemente, pues siempre lo digo, en los 2 primeros años de vida de la empresa, me había movido un poquito más que los que estaban empezando y tenía esa capacidad, ¿no? De decir, oye, pues creo que por aquí no, por aquí sí, conectar, ¿no? Mucho con el ecosistema, creo que es otra de las grandes ayudas de un advisor, ¿no? Que igual tú, si tienes que buscarte todo ese camino, esa ayuda, pues tardas 3 meses en llegar a ello, yo te puedo conectar con un mail mañana con alguien que te ayude en ese proceso. Siempre lo digo, no lo sé todo, pero tengo también los contactos de mucha gente que nos puede ayudar dentro del proceso. Y de manera activa, pues empecé a invertir también en algunos proyectos que iban viniendo. A día de hoy, pues tengo pues un portfolio, o sea, tengo inversiones como como pequeño business angels a título personal y también soy LP en el vehículo de inversión de Ático. Así que, bueno, pues tengo un portfolio de aproximadamente unas 20, 25 startups invertidas. Tendría que hacer un recheck, pero sí, con esto también otro mega learning, ¿eh? Si quieres hablamos de qué supone invertir en startups, de qué es invertir en startups, de lo poco líquido que es, el riesgo que asumes, ¿no? Y que muchas veces, y esto ya es opinión 100% personal, solo tiene sentido si estás 100% en el ecosistema, ¿no? Porque muchas veces te da, no puedes, o sea, no es una acción que esperes un retorno prácticamente, porque sabemos el porcentaje de muerte que hay, aunque a día de hoy ya tengo 2 exits, que es un buen ratio para las startups invertidas que tengo, pero muchas veces sí que te da contactos, te da pues lo mismo, ¿no? El estar más metido dentro de algún proyecto, el tener esa network también a la hora de pues, establecer relaciones con el resto de actores dentro del ecosistema. Entonces, creo que tiene un doble sentido, aparte del puramente económico, si estás dentro del ecosistema emprendedor, el invertir en startups, y creo que es algo interesante también, el apoyo a otros emprendedores y demás, pero el que lo hace como invertir en bolsa, por el puro retorno que te pueda dar, que se dedica a otra cosa, porque entre lo poco líquido que es y la poca el ratio de éxito que hay es algo hiper mega complicado, ¿no? Y siempre lo digo. Ya no es lo difícil que es que un proyecto vaya bien, sino la capacidad que tú tienes de salir. No sé si el público al que te diriges más o menos está un poco relacionado con el ecosistema más de VC, Venture Capital, inversión, pero por resumirlo de una manera muy, muy rápida, los primeros inversores que apostan por el proyecto, ¿no? Donde necesitan que tengas el producto hecho o igual los 1 o 2 primeros clientes, ¿no? Que siempre digo, como inversor espero que te hayas movido algo y que hayas validado un mínimo para pedir capital, ¿no? Y esto creo que ha cambiado mucho respecto a hace 10, 15 años que se invertía con un PowerPoint y todo para adelante. Ahora hay alguna excepción, pero no es tan así. Buscamos una mini primera validación que con las herramientas no code que tenemos hoy, con las capacidades que tenemos, te montes un mini MVP y te consigas 1 o 2 clientes, que haya algo de interés, ¿no? Dentro del mercado que menos. Y con eso entran los primeros business angels. Después vienen pre-seed, seed, series A, que son diferentes rondas donde pues van yendo desde pues, un intermedio de business angels más grandes hasta los primeros VCs, ¿no? Que son los fondos de Venture Capital, que invierten en estos proyectos. Y a partir de ahí, pues las rondas más grandes. ¿Qué pasa? Que, por poner un poco de contexto, un inversor solo tiene 3 oportunidades de liquidez, de sacar su dinero de allí. Número 1, que haya lo que se llama un secundario, ¿no? Y que entre cada una de esas rondas exista un overfunding que se llama, es decir, yo estoy buscando $500,000 euros, pero he encontrado inversores que me dan 600.000 euros. Oye, pues esos 100.000 extra, en lugar de seguir diluyéndome yo como emprendedor y que mi empresa siga erosionándose de esa manera y no necesito ese capital, le pregunto a los inversores que ya están dentro si quieren salir.
¿no? Y entonces les digo, oye, estos 100.000 euros, alguien quiere vender su participación y normalmente con un discount, hay ciertas cositas, ¿no? Pero esa es la primera que tú tienes. Esto, como puedes entender, muchas veces solo se da si la empresa va muy bien, que ya tiene dinero para ella, le sobra dinero y tiene que pensar en los inversores que ya están dentro para darles oportunidad de salida. Se da pocas veces. Alguna vez se ha dado. Yo, por ejemplo, una de las startups he salido de esta manera. La segunda opción es que una empresa, o sea, que exista un M&A, una fusión o una adquisición, ¿no? Una empresa más grande o de igual tamaño te pueda llegar a comprar o pueda llegar a ver una fusión o una adquisición. Te compra de manera total o parcial. En este caso, normalmente todos los inversores que están dentro pues quieren limpiar un poquito ese cap table y demás y sacan a esa gente pues con la revalorización que haya habido de esa empresa tras cada una de esas rondas, ¿no? Y la última es una salida a bolsa, que en España tenemos muy poquitas salidas a bolsa. Entonces, hostia, es complicado. No es un voy a dar un clic y vendo mis participaciones de la startup esa que tengo. Que tú algunas puedes ver, hostia, esta va muy bien, va muy bien, va muy bien, va muy bien, pero después pasa cualquier cosa y de un día para otro ya no va bien, porque tú no has tenido ningún evento de liquidez dentro de todo ese tiempo. Entonces, por eso muchas veces está en un juego de todo o nada, ¿no? Tenemos esa visión, sobre todo más el VC, creo que el Business Angel al final es una persona que invierte su propio dinero y está un poco más cercano al emprendedor normalmente. El VC sí que tiene más esa parte de, hostia, tengo que apretar máximo para que la empresa vaya lo más rápido posible y entender lo antes posible si es que va a ir bien o no va a ir bien. Porque si no, me comen los recursos de gestión de portfolio, de tener ahí un poco todo, empresas que se me quedan que sí ni que ni no. Yo necesito que me multipliquen mínimo por 10, porque la tesis muy, muy, muy rápida hecha es que van 1 o 2 bien de cada 10. Por tanto, correcto, yo en esa que me vaya bien tengo que multiplicar por todas las demás. Tiene que compensar por las que no han ido tan bien. Entonces, por eso es un juego bueno, tienes que conocer muy bien el ecosistema, tienes que estar bastante metido en el ecosistema, te tiene que aportar otras cosas el hacerlo y no solo ese rendimiento económico que puedes llegar a tener, porque tienes que invertir en muchas para que pues, pueda, por probabilidades y estadística, tener un cierto retorno. O sea, sí. La típica que si invierto solo en una, la realidad es que no sé las probabilidades de que esa una vaya bien, ¿no? Sería algo así como, no sé, intentar no haber comprado nunca en tu vida lotería, ir un día a comprar un número de lotería y que ese te toque. Hostia, todos entendemos que la probabilidad es súper baja. Sí. También es que por las fases de exits que comentabas en la primera, cuando entra ese extra de capital, yo creo que hay veces que también debe ser difícil el irse, ¿no? Porque dices, joder, si ahora le va tan bien, igual si aguanta otra más, le va aún mejor, ¿no? Es Mira, que hay que jugar ese juego. Hay veces que la he comparado, todos tendrán la referencia del Grand Prix, la patata caliente del Grand Prix, ¿no? Que la vas pasando de uno a otro hasta que a uno le va a explotar en la mano, ¿no? Pues esto también es un poco así. ¿Hasta cuándo aguanto? Porque no solo sé que va a ir mejor o no, si me van a dar oportunidades de inversión, de liquidación o no. O sea, porque ya te digo, o sea, he vivido muchos proyectos, ya no solo míos, sino de gente del ecosistema, que te ha acabado cayendo el proyecto cuando tú tenías un porcentaje importante de la empresa o traducido a euros, para decirlo de alguna manera, una liquidación interesante, ¿no? De esa parte. Así que es un mundo muy particular que a mí me encanta, que a mí me fascina, porque al final es de optimizar todo. O sea, esto es un poco lo que decíamos, ¿no? Sí. De optimizar, de intentar también de al principio meter metodología, porque cuando somos 4, 5, 6, esa aura de emprendedor, esa motivación nos quita prácticamente cualquier cosa de orden y de poner las cosas bien, que creo que para un crecimiento sostenido es súper importante, que ya desde un inicio, sin volvernos locos, ¿no? Porque muchas veces la parálisis por análisis también nos puede matar, pero sin volvernos locos sí que haya una mínima operativa, una mínima metodología, un mínimo plan de escalado tanto del producto como del negocio, y que no se construya solo para lo que está pasando ahora, ¿no? Sí, además es que creo que sí, o sea, nosotros me he sentido bastante identificado con lo que comentabas del CTO anterior, porque creo que, vamos, sin llegar a saber el todo de la situación, no hace falta que lo expliques, pero al final la comunicación entre esos departamentos de negocio y tecnología, que es verdad que hay veces que parecen dos empresas diferentes, que es que a nosotros nos ha ocurrido, es vital. A nosotros nos pasó igual, empezamos
siendo tres, como tú dices, ¿no? Empezamos a crecer orgánicamente, nos organizábamos un poco pues como se podía, y es verdad que hubo un momento que sí que detectamos que había una división entre ambos departamentos, entre negocio y tecnología, que no tiene sentido que haya, especialmente en una consultora. O sea, Ni en una entonces, consultora ni en una empresa donde la tecnología es core dentro del negocio, ¿no? O efectivamente. sea, que al final, si hablamos de startups, hay excepciones, ¿no? Me da Vicio, o sea, bueno, Vicio también tiene tecnología Ujú. para gestionar cierta operativa, ¿no? Pero aún así, cuando la tecnología es core del negocio, más bien que tecnología y negocio se vayan, porque tienen que ir de la mano hasta el final. Y creo que es una de las cosas que Mm. también me sirvió como mucho learning para, pues, precisamente eso, ¿no? Entender que el producto tiene que ir orientado al negocio, que no sirve solo con hacerlo bonito, sirve con que convierta a lo que tú necesitas exactamente, y por eso producto y negocio van 100% alineados y todo tiene que ir hacia allá. En aquel momento era más una visión inicial de que el técnico tenía la creencia de que el producto era el 100% y todo lo demás venía después si tenías el mejor producto del mundo, ¿no? Y creo que a día de hoy, o sea, yo pensaba pues que es 50-50 o 60-40 o el porcentaje que sea, pero tienes que hacer muchas cosas de marketing, de Ujú. ventas, de fundraising, incluso cuando necesitas ese capital para meter en marketing para que estas cosas pasen y no solo tener el mejor producto, porque el mejor producto en tu ordenador tampoco sirve para mucho. Luego tienes que comunicarlo y tienes que llevarlo al mercado, ¿no? Y por eso Justo, siempre y digo más que en un B2C, que requiere una cantidad de inversión, efectivamente, en marketing para que la gente lo conozca, lo empiece a usar y tal, que es una locura. claro, y entonces era ese gran desalinamiento, ¿no? Donde pues él se sentía mellado y lo puedo entender por su poco conocimiento en aquel momento de la parte de negocio y mucho conocimiento de la parte de tecnología, podía sentir que todas las horas que nos estuviesen dedicando a la tecnología las estábamos prácticamente tirando a la basura, o ese era un poquito más su mindset y lo repito, o sea, teniendo muy en cuenta que eran las Sí, versiones de hace unos cuantos años nuestras, intentando lidiar con esa situación sin las herramientas necesarias y suficientes como para gestionarla. Pero sí, es lo que tú dices, negocio y tecnología, sobre todo en una consultoría o en un negocio donde el producto es tan relevante, tienen que ir de la mano, se tienen que entender bien y se tienen que entender, yo lo digo muchas veces, con marketing, con quien sea, porque creo que es sesgo humano prácticamente que el que lleva toda la vida trabajando en algo se piensa que lo suyo es lo más importante, ¿no? Y que lo del otro pues lo hace cualquiera sin querer. Hostia, si el otro también lleva 5 años formándose o 10 años formándose en algo para llegar a cierto punto, algo ha debido aprender y algunas particularidades tiene que tener eso y algunas cosas habrá que hacer bien para llegar a buen puerto, ¿no? Y creo que a día de hoy un poco de las cosas que más contento estoy es que he ganado mucha perspectiva, que creo que a día de hoy es súper importante, ¿no? Tener esa visión un poquito más desde fuera, de entender que una empresa no es producto, no es solo marketing, no es solo la mejor marca, no es solo... Es un poco la comunión de todos y que cuanto mejor se lleven todos entre ellos, mejor va a ir la empresa, ¿no? Porque uno te va a decir el de marketing, yo necesito 1 millón de euros en publicidad. El otro el financiero, te va a decir, estás loco. El de producto dice, oye, si tú inviertes 1 millón de euros solo en Publi más los sueldos de tu equipo, yo tengo que tener un sueldo por dos porque no tengo ese gasto en performance, por ejemplo, o en lo que sea. Entonces, es cómo balanceas todos esos presupuestos de cada una de las áreas, las necesidades y los requerimientos, las priorizaciones de cada una de esas áreas, porque al de producto le puede venir un requerimiento de marketing, de que necesita que le haga una customización en el CRM para las notificaciones in-app, y le puede venir un requerimiento no tengo ni idea, del mismo jefe de producto, ¿no? Y que le diga que hay que cambiar una funcionalidad por no sé qué. Entonces, ¿cómo priorizas? ¿Qué es más importante? ¿Comunicar bien a los usuarios dentro de la plataforma o que esta funcionalidad cambie de color porque el de UX lo ha demandado? No tengo ni idea, pero o sea, no es tan trivial nada. Y eso no. es un poco mi gran aprendizaje, ¿no? Que es los roles que tienen que estar un poquito en contacto con todos los departamentos, tienen que tener esa capacidad de entender y empatizar con todos los departamentos. Y a la hora de invertir en startups, ¿cómo
¿cómo evalúas el peso de todos estos departamentos? ¿Qué peso tiene el equipo? ¿Qué peso tiene la experiencia que tengan? ¿Qué peso tiene la organización? ¿Qué peso tiene el mercado? Un poco los scorecards, ¿no? que hacen algunos, bueno, casi todos los venture Mira, capitals e inversores. vamos a diferenciar mucho entre un venture capital que entra en un series A, por ejemplo, o ya una empresa más avanzada donde tiene, ya tiene mucha información de todo lo que ha pasado, ya sabe un poco por dónde van los tiros y tiene menos riesgo, porque las que han llegado ya hasta ese punto pues tienen una tasa de muerte menor, ¿no? Entonces entran pues con unos financials más analíticos, ¿no? Aquí me salen estos números o no me salen estos números y prácticamente la decisión es muy racional, muy de análisis, ¿no? Cuando estamos hablando de entrar en las primeras rondas como pequeño business angels, después de un Friends and Family o incluso en alguna ocasión en el Friends and Family o en el Presit o una cosa así, la realidad, y esta es mi postura de hoy, mi statement es que yo creo que cada vez lo considero más arte y menos análisis. Y esto es una realidad. O sea, creo que va de conocer al emprendedor. Y yo soy muy de ir a conocer al emprendedor, y creo que en todo esto no hemos hablado de mi estancia actual, que es como director de operaciones en Attico Lab, gestiono la aceleradora de startups y nos pasa exactamente lo mismo, que cogemos proyectos early. Me voy al emprendedor, al equipo emprendedor. ¿Quién eres tú? ¿De quién estás rodeado? ¿Y qué conoces de lo que vas a hacer? Y eso me va a dar una pista, te diría, de si llenamos una barra hasta el 100%, el 50 mínimo es eso. Es ese equipo fundador, a quién has conseguido convencer ya, qué sabes del sector, por dónde vas a llevar este barco y háblame de ti. Porque todo lo demás son incertidumbres extremas, a no ser que ya tenga cierta facturación, que ya podamos medir. Oye, luego lo que empezamos a entender es qué negocios, qué complicaciones tienen ciertos negocios, ¿no? O sea, lo que tú decías ahora, oye, tengo una red social B2C o un marketplace C2C o B2C. Hostia, aquí va a haber mucho capital de por medio, oferta, demanda, tienes que estar consiguiendo a 2 clientes y con otras particularidades diferentes, ¿no? Oye, tengo un SaaS B2B que va a Enterprise. Hostia, pues vas a tener ciclos de venta larguísimos con ciertas complicaciones en esto y en esto, pero probablemente cuando entres son proyectos más a largo plazo con menos tasa de salida o un churn por parte del cliente. Entonces, lo que empiezas a entender es, ok, ¿qué particularidades tiene este sector? ¿No? Y esto pondera mucho, ¿no? Estamos en un sector en crecimiento, estamos en un sector poco digitalizado o muy digitalizado. Todas estas cosas nos van a hacer entender un poquito cómo es tu go-to-market y cuán fácil vas a llegar a ese mercado. ¿Vas a necesitar mucho capital? ¿No vas a necesitar mucho capital? ¿Cómo se puede llegar a ver esto? ¿Cuán rápido puede llegar a ser rentable, ¿no? A llegar a ese break-even donde más o menos puedas sostenerte, que luego vas a necesitar capital seguro para el crecimiento. No digo que break-even porque dejes de necesitar capital, ¿no? Pero voy a entender si esto se transforma en un negocio o es solo un proyecto, ¿no? Donde un software, pero luego no gano dinero con el software. Y creo que eso es una gran diferencia hoy. Entonces, número 1, el equipo. Número 2, el sector o la tecnología en la que estén y cuán fácil va a ser ese go-to-market. Hay tecnologías que son tan disruptivas que sabes que son proyectos más a largo plazo porque tienen que casi evangelizar al mercado, tienen que hacer esa parte de rompehielos prácticamente y hay veces que el segundo coge ventaja, ¿no? Porque ya hay una adopción del mercado y ya se ha roto el hielo y hay proyectos que, por ejemplo, van a sectores como pueda ser una agricultura o un proyecto que tenemos ahora dentro del lab que pueden ser Wicaria, que por ejemplo pueden ser con talleres de coches, que son sectores muy poco digitalizados, donde tienes ciertos retos también a la hora de llegar a ellos. Entonces, estos serían los dos grandes pilares para mí, el equipo, luego cómo es el sector, el mercado, la tecnología que están utilizando y a la que se van a dirigir. Y estas son las dos grandes variables para mí. Luego hablamos de tamaños del mercado, si es muy grande, potencial de crecimiento, escalabilidad, defensibilidad, que creo que es otro punto muy importante en la era de la IA que vivimos hoy, ¿no? Hay muchos proyectos con poca defensibilidad. O sea, y esto también es un reto. Que es verdad que el momentum es importante y hay proyectos oportunistas que consiguen cierto crecimiento muy, muy rápido y una vez has crecido muy, muy, muy rápido. El otro día veía un podcast que si no lo has visto es bastante interesante de ITNIC que se llama sobre Lucía, que es una IA, un asistente personal de WhatsApp, IA. ¿no?
bueno, empezó como WhatsApp, pero ya han creado su propia aplicación, que han crecido infinito en LATAM, no sé si tienen más de 50 millones de usuarios, consiguieron 1 millón de usuarios en 4 días. Entonces, prácticamente algunos países de LATAM como Argentina han conocido la IA en lugar de a través de ChatGPT, a través de Lucía, y para ellos han tenido un momentum de mercado donde, hostia, han llegado y ese momentum, a pesar de tener por detrás esa tecnología, por detrás, que puede ser un GPT, un Gemini o lo que sea, al final se convierte en una commodity. Yo lo que quiero es tenerlo con la mejor experiencia de usuario y de una manera fácil, ¿no? No me la jugaría como inversor de todas formas en estos proyectos, por mucho que haya salido bien uno de esos casos, ¿no? Pero es un ejemplo de que el momentum también puede tener cierta relevancia y a día de hoy como marca haber creado una defensibilidad alrededor del proyecto por awareness, por ese conocimiento de marca, que igual ya sí que tiene cierta no seguridad diría, pero bueno, tiene cierta cuota de mercado que le da defensibilidad. Pero no es lo normal. En un momento de IA hay muchos proyectos oportunistas donde la defensibilidad se va a convertir en algo muy, muy, muy relevante, porque la barrera a ponernos a hacer cosas ya es mucho menor. O sea, sí. el que yo pueda desarrollar con la API de GPT, de OpenAI, cualquier solución fácil para lo que sea, no significa que tenga una empresa defendible que tenga que ir por el venture capital. Puede ser que tengas un negocio para ti buenísimo. O sea, de decir, oye, hago un cash cow que en los próximos 1 año y medio, 2 años me sirva para conseguir una muy buena lana para mí, pero no significa que sea un proyecto invertible a largo plazo, ¿no? Sí, entonces además, también es una variable importante. Hay algo que has comentado que es el timing o el time to market, ¿no? Que es importante porque ahora efectivamente hay una especie de burbuja de IA, pero la realidad es que la IA lleva el primer manifiesto de la inteligencia artificial es como de 1950, o sea que llevan un invierno de inteligencia artificial brutal y hasta hace 2 años, que ha sido cuando de verdad ha explotado. Claro, es que en los 2 últimos años, desde mi punto de vista, es donde se ha conseguido ser un poco confiable, ¿no? Eso y es. donde hemos pasado de algoritmos donde lo único que intentaban era tener un árbol, muchas veces llamábamos IA, a un pequeño algoritmo con un árbol de decisión, ¿no? He montado un chatbot y básicamente era un chatbot con un árbol de decisión que en función de lo que preguntabas respondía, pero no era algo que fuese más cerca de los LLMs que tenemos hoy. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo que es algo que ahora está como trend y sí. Que como tal era blockchain. Antes me hablabas de la tuya, correcto, ¿no? Hubo una época en la que en cada presentación veíamos blockchain. Te estabas creando una app para fitness y le metías blockchain. Estabas montando un poco lo mismo, ¿no? O sea, ese era un poco el tema, que le ponías blockchain al lado y de golpe subías en tu valoración un 20, un 30% sí. por tener blockchain. Sí, además es que leí algo bastante interesante con todo este tema de lo que hablabas, de que ha bajado la barrera de entrada de crear proyectos tecnológicos y eso está haciendo que suba mucho el bootstrapping en las empresas, ¿no? Que sea básicamente lo que significa, para la gente que lo sepa, es que una empresa no requiera de financiación externa, como la que estaba describiendo Adrián, sino que con lo que generan puedan pues seguir para adelante, ¿no? Que me parece interesante, ¿no? Que sea una tendencia que parece que va a estar bien. Sí, yo creo que es súper interesante, ¿no? Y ya hemos tenido algunos ejemplos así en España. Y luego otro tema que es súper interesante, ¿no? El cómo van a salir empresas de 1 o 2 trabajadores que van a facturar millones, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Por automatizaciones y por esta parte de AI. Por tanto, si necesito solo 1 o 2 personas dentro del equipo y una de las grandes partes es la estructura, es normal que o no necesite capital o necesite mucho menos capital del que claro. necesitaba anteriormente, ¿no? Que muchas veces, pues lo que decíamos antes, si vamos a ser un B2C de brand y donde la comunidad es un pilar importante, etcétera, va a haber un gasto que igual no es en el equipo, en la estructura del equipo, pero va directamente metido a impactos en marketing, ¿no? Pero una agencia externa, sí. Pero sí que es verdad que está cambiando, ¿no? Un poquito el paradigma. Yo estoy expectante también. Yo soy un súper usuario de la IA, debo decir. Cada vez la utilizo más en mi día a día. Tengo mis propios GPTs. A día de hoy yo llevo más de 50 proyectos durante el año, entre 50 y 60 proyectos. En paralelo te diría que puedo estar llevando 25 o 30 aproximadamente en los periodos del año. Me creo los GPTs con
todas las transcripciones, perdón, de todas las charlas que tengo con los emprendedores del día a día y me creo los GPTs para que me ayuden en el día a día de cada uno de esos emprendedores. No por el simple hecho de recordar qué pasaba, el acta que llevábamos anteriormente después de cada una de las reuniones, bueno, pues un poquito más optimizado, ¿no? Claro. Para tener en el día a día un assistant de, hostia, con esta startup, ¿cuál era la última métrica? ¿Cómo estábamos en la última reunión? Y cuáles son los objetivos para la semana que viene, ¿no? Me ayuda a tener muchísima trazabilidad. Luego tengo varios casos de uso. El otro día puse un post también súper interesante, ¿no? Con la nueva funcionalidad de Gemini 2.0 que te permite compartir la pantalla e ir viendo en tiempo real. Me parece una súper funcionalidad también para, yo qué sé, analizar un business plan sin ir más lejos como estábamos diciendo antes, ¿no? Entonces, hostia, yo creo que cada vez es más confiable, que creo que es el punto que acaba rompiendo en todo, ¿no? Porque, hostia, hemos tenido mucho esa parte del sí, me da una respuesta, pero no es, aún así, yo soy ley del 80-20, ¿eh? 20% trabajo de revisar todo el output y tunearlo y darle esa parte, pero sí que es verdad que ostras, que sea en un 80, en un 90% confiable con las soluciones que ya empezamos a tener hoy, es algo que ayuda a su adopción masiva en el uso. Y creo que estamos en ese punto. Sí, es una locura. Yo este fin de semana estuve en el campo y con la app de ChatGPT le ponía, ¿qué planta es esta? Y te la decía. Le decía, estoy encima de una tierra que tiene un mineral, es de este color, y le enviaba una foto y me decía, pues si tiene este color seguramente tenga... Y es que era verdad, porque yo conozco el sitio donde estaba, sabía qué plantar y tal, y decía, voy a poner la prueba. Y es increíble. O sea, sí. Es increíble. Sin ir tan lejos. Yo el otro día, funcionalidad que estas son personales y que no tienen ninguna parte, ¿no? Pero ir a un restaurante, tener una carta de vinos así de larga, y yo a mí me gusta ir con el vivino, ¿no? Que donde vas mirando las notas de los vinos para entender y demás, pero ¿cómo le pasas toda la lista de los vinos al Vivino metiéndolo uno por uno, ¿no? Pues él tiene acceso a la web de Vivino y le pasé una foto literal de la carta, le dije que me ordenara todo por notas y por precio dentro de la aplicación y me hiciera un ratio de los vinos más recomendables. Pues en un momento me sacó los 2-3 vinos que eran más interesantes probar, ajustados al precio que yo quería, y era una carta con, igual había 50 vinos, o sea, era, claro, no había manera de ponerse en la cena a hacerlo. Dije, hostia, me voy a crear un mini GPT para tener esto un poco más automatizado y tenerlo ya directamente para la próxima vez que vaya. Entonces yo creo que hay muchos casos de uso hoy a nivel personal, también empieza a haber muchos a nivel profesional. Los Copilot a la hora de desarrollar me parecen espectaculares. Esta parte del código han salido las últimas test de matemáticas de OpenAI que han sometido a las AIs. Y las notas han sido espectaculares. Entonces, cada vez están llegando, ¿no? En cada uno de los campos a un nivel muy superior. Hablamos de doctorados y de personas perfiles que ya saben mucho y tienen mucha experiencia dentro de cada uno de los sectores. Así que yo sé que hay una gran parte de hype, pero yo también estoy muy ilusionado, ¿no? Con el desarrollo de lo que van a ser las soluciones de AI para este 2025 y a ver un poco cómo impacta también en el mercado, cuál es la adopción real, cómo las empresas están abiertas, ¿no? a que todas estas cosas pasen. Así que, bueno, va a ser un año también de expectativas y de ver cómo se desarrolla todo. Tiene buena pinta. Tú que hablas con tantas empresas, analizas tantas empresas, sobre todo en España, ¿no? Me parece en España. ¿Cómo ves el ecosistema? ¿Cómo ves el ecosistema español de startups? Pues una muy buena pregunta, la verdad. Y aquí podría ser hiper mega pesimista porque depende con quién te compares, ¿no? Y si decimos, oye, mira, nos vamos a comparar ahora con Estados Unidos o con UK y estamos muy lejos, ¿no? No tenemos un ecosistema tan maduro, principalmente porque no tenemos esos grandes fondos que nos permitan tener una continuidad. Normalmente, y salvo excepciones, cuando llegas a ciertos niveles de ronda, pues buscas el capital fuera de España, ¿no? Y esto es uno de los principales puntos que hacen que te cojan también más relevancia, ¿no? Estos otros países.
Pero a su vez yo creo que sobre todo el ecosistema más early stage está creciendo muchísimo. Yo creo que el movimiento del emprendimiento ha conseguido eliminar ciertas barreras que teníamos en España, esa visión del empresario, y el ponerle la palabra de emprendedor parece que es más cool que el empresario y es menos malo, ¿no? Y entonces más gente se anima a esa parte de hacerla y se critica menos. Es como una visión un poco diferente, pero creo que es casi marketingiana la de ponerle la palabra emprendedor en lugar de empresario. Pero eso, mucha startup, mucho emprendedor intentándolo emergente. Yo trato también desde el minuto uno ser muy transparente con los emprendedores de no todos los proyectos que empezáis son invertibles, y aquí me gusta desde el minuto uno hacer el disclaimer de, número uno, conócete a ti como emprendedor, de si quieres a cambio de capital, desde luego, pero darle un porcentaje relevante, muy relevante de tu empresa a un tercero, que en cierto punto tendrá voz y voto sobre las cosas que van a pasar. Entonces, ¿qué prefieres tú como persona? ¿Eres alguien que quiere tener el control sobre lo suyo, igual tener un negocio, me lo invento y voy a poner un número de 5 millones, pero para ti, y que puede ser mega rentable como para ti como negocio? ¿O quieres ir a cambiar el mundo, tener un impacto global, pero a costa de quedarte con un pequeño porcentaje de tu pastel? Hostia, es que esta pregunta hay que hacérsela desde el minuto uno. Hay que entender, yo quiero montar un proyecto, pero quiero ir por ahí o quiero ir por allá. Es que la decisión, una vez yo ya he pasado 2 rondas de inversión, no puedo ir para el otro lado porque ya tiene unos inversores buscando ese retorno de la inversión y es un proyecto que no estaba preparado para tener ese crecimiento y las cosas pues no van por ahí. Así que ese es un punto muy, muy importante tener en cuenta en el inicio. Dicho esto, hay muchos emprendedores empezando, entonces yo creo que el ecosistema a nivel emprendimiento no somos Estados Unidos, pero me gusta ser optimista, creo que cada vez hay más proyectos empezando, aunque hay que hacer mucho parte de hacer entender a los emprendedores, como he dicho, de que hay 2 tipos de emprendedor, ¿eh? Y ni uno es bueno ni el otro es malo. Son 2 tipos de emprendedores diferentes y tienes que entender por dónde vas. Y luego creo que el ecosistema Business Angel en España es bastante fuerte. Yo creo que hay Business Angels, incluso algunos potentes que invierten en proyectos, y mucho fondo de hasta Series A, ¿no? Yo te diría, ahí creo que no me gusta, yo soy una persona en general bastante optimista, me gusta ver el lado de lo bueno de las cosas, aún así depende con qué te compares. O sea, no somos Estados Unidos, no somos UK, no tenemos las oportunidades que tienen allí ni aquí, empezando por la valoración inicial. O sea, uno de mis mejores amigos desde pequeñito ha hecho 10 años de carrera en Samsung, ha dejado ahora Samsung para emprender un proyecto en Silicon Valley, y él está allí viviendo desde hace 10 años en Silicon Valley. Long story short, antes de empezar con un PowerPoint, la empresa vale 5 millones. Claro. Esto no te lo puedes traer, o sea, es inviable. O sea, 5 millones tienes que darme muchas métricas y tracción para ello que yo me crea esa valoración, ¿no? También es verdad que el mercado influye mucho. Decimos que vamos con el mindset global y es verdad que en algún momento seré global, pero mis testeos del mercado lo estoy haciendo en un mercado así comparado con un mercado así. Hay muchas variables que afectan a no ser tan relevantes como otros mercados y es una realidad. Aún así, España, tanto Barcelona como Madrid, tiene un ecosistema emprendedor cada vez más desarrollado, y ya sabemos que pues, un Juan Roig con Valencia ha hecho un apoyo increíble al ecosistema. Málaga está creciendo mucho también como ecosistema emprendedor. Entonces yo creo que bueno, pues es poco a poco y que también lo de siempre. La ley y la regulación nos acompañe, porque la parte regulatoria y burocrática en España también es muy complicada para empezar en todas estas cosas. Entonces, bueno, pues no quiero dar respuestas obvias porque todo el mundo sabe de estos problemas a nivel España, pero sí que es verdad que yo creo que es un ecosistema creciendo. Sí, yo creo que también es un tema cultural y que vamos con un pelín de retraso. O sea, como decías, el boom en Madrid y en Barcelona ha sido hace relativamente poco y en Valencia y Málaga menos aún. Entonces creo que también es algo a valorar. Me parece interesante desde el punto de vista regulatorio o estatal lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Que al final Trump, que es un empresario, se ha rodeado de otros empresarios, ¿no? Entonces, no sé si en algún momento esto, porque al final en Europa llega todo lo que hace Estados Unidos unos años después. Entonces, sí, no sé si aquí... bueno, mira, el otro día veía una métrica muy curiosa y es que en España gastamos más en regular que en innovación.
O sea, Es está que heavy. sí, No sí. tenemos ninguna empresa top puntera en IA, pero acabamos de montar la mayor agencia de regulación de Europa de IA. O sea, y yo creo que es simplemente, o sea, es un mindset. O sea, Sí. es tratar de verlo de una manera un poquito diferente. Soy totalmente apolítico y no me meto en la parte más política de la historia, pero sí que es verdad que desde mi punto de vista yo creo que se trata un poco de visión, de mentalidad en general, de creérnoslo también, de que podemos hacer ciertas cosas, que creo que en Europa hay un talento increíble. O sea, suena tópico, pero la mayoría de Europa se viene incluso a España también dentro de todo eso, de que una parte es el clima, pero otra cosa es que se dan unas condiciones buenas también para que pasen las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que no sé cuál es la palanca para que el sistema acabe potenciando un poquito más esa parte de desarrollo en lugar de el intentar sacar de la regulación, ¿no? Que creo Sí. que es que al final esta parte de intentar regular absolutamente todo cuando aún no tenemos ni potencia, o sea, porque una cosa es que digas, oye, no, es que he montado aquí un mega monstruo a nivel europeo de IA, y tenemos el problema aquí ya para esto, ¿no? Estamos regulando lo que han hecho terceros, que también es verdad que en algún... No digo que la IA no se tenga que regular, no se malinterprete, ¿no? O sea, creo que obviamente es algo que tiene que tener cierta regulación, cierto control, que no es una herramienta que sea un Word y pueda estar ya ahí para lo que sea, pero creo que primero hay que fomentar innovación y después ya regularemos las cosas que acaben saliendo. Creo que nos tenemos que posicionar en el nuevo sistema económico que viene, ¿no? Donde energías, donde tecnología, donde va a ser un papel fundamental dentro del desarrollo de todos estos países. No podemos seguir quedándonos con el turismo de siempre y no me meto más en política, pero No, pero esos grandes sacos, ¿no? sí. Que suponen un gasto importante y no nos ayudan a ser, bueno, pues dar ese salto real dentro de la parte de innovación. Yo tengo amigos investigadores, tengo amigos que trabajan no solo en startups, sino en otros sectores de la innovación o la investigación y es complicado. O sea, Sí. ¿quién se mete a investigador con los sueldos que tienen aquí los investigadores? ¿Quién se pone? O sea, al final necesitamos fomentarlo y si no lo fomentas, lo que acaba pasando es que, bueno, pues perdemos oportunidades, sin más, Sí. y nos tocará regular lo que hagan otros. Eso es. Acabamos regulando las innovaciones de otros y ya está. Sí, sí. Pues nada, Adrián, tampoco te quiero robar mucho más tiempo. No, ha sido un súper placer, la verdad. Me parece que ha sido un podcast súper interesante, una charla súper interesante. Os animo a que las empecéis a hacer en vivo también, que creo que probablemente se sume, ¿no? Un punto extra ahí en la complicidad entre el entrevistado y tú. Debo decir que he estado súper mega cómodo, que cualquiera que quiera pues saber un poquito más de startups, que quiera conocer un poquito más del ecosistema, me puede encontrar en cualquiera de los edificios de Ático que estamos creciendo mucho por toda España, en LinkedIn como Adrián Gallardo Startups y que creo que bueno, pues lo que decías tú antes, ¿no? Seguiremos ayudando. Mi máxima es seguir ayudando a los emprendedores, tratando de, como digo siempre, de que en lugar de mueran 9 de cada 10, pues mueran 7 de cada 10 o algo así, ¿no? Sí. Poniendo nuestro granito de arena, tratando de apoyar al máximo, ¿no? En esos 3 primeros años de vida de la startup, pues todos los emprendedores que estén empezando y que pues necesiten algo de apoyo, pues muy contento de poder ayudar a todo el mundo. Pues nada, un placer. Y nada, sí que tengo pensado este año ya empezar con los podcasts en directo. De momento solo he grabado uno el año pasado, pero sí que queremos empezar a hacer más. O sea que a ver si el siguiente es en persona. Genial, Juanma. Pues nada, Un placer. Gracias por la invitación una vez más y estamos en contacto. muchas gracias a ti. Cuídate Hasta mucho. Saludos a luego. todos. Chao, chao.